Y me tocó mucho porque yo por muchos años me sentí invisible. Invisible. Y me puse a investigar y a leer. Y yo, bueno, en la palabra hay muchas historias. Y si yo le pregunto a usted que de quién habla el Génesis, ¿usted qué me va a decir? ¿Y de qué más? ¿Qué personaje importante? ¿Qué más? Abraham. Imagínense, hasta la serpiente. ¿Quién más? ¿Quién da más? Caín y Abel. Abraham y Sara. Ustedes saben esa historia, ¿cierto? Y miren que yo les pregunté a ustedes que de qué se acordaban cuando yo les decía Génesis. Y ninguno me dijo que de Agar. Nadie. Y por mucho tiempo yo me sentí como Agar. Agar era un personaje secundario. No era un personaje principal. Porque el principal era Abraham y Sara. ¿Sí? ¿Qué pasó con Abraham y Sara? El Señor les da una promesa de que van a tener un hijo, porque Abraham iba a ser padre de muchas naciones. Y lo puso a mirar el cielo y así como las estrellas iba a ser la descendencia de Abraham. Pero lastimosamente a Sara nadie le dijo que tendría que esperar tanto para ver esa promesa. Y entonces yo me senté con el Señor y hice esta introducción. Hoy quiero hablar a esas personas que alguna vez se han sentido invisibles, esas que no han sido vistas, esas que han sido apartadas, esas que han creído que su dolor, su tristeza, su esfuerzo, su problema, su situación o lo que sientes no es importante. Esas que tal vez han sentido que hay otras historias o situaciones que tienen más peso o importancia y piensan que lo que viven no ha sido tomado en cuenta. Hoy vengo a decirte, Dios te ve. Luzma, Dios te ve. Dios te ha visto. Cuando tú crees que nadie te ha visto, Dios te ve. Hay capítulos de nuestra vida que nadie conoce, que no contamos. Hay luchas que escondemos, preguntas que callamos, dolores que aprendimos a cargar en silencio, noches difíciles, lágrimas privadas, batallas internas y pareciera que estamos solos en esto, que nadie nos entiende. Pero yo hoy puedo asegurarte que Él te entiende. Él conoce la herida que escondes, el cansancio que no expresas. Él escucha aún la oración que tú no has dicho en voz alta. La oración que no has dicho en voz alta. Y hoy vamos a hablar de una historia que tal vez no ha sido tan importante. Porque cuando hablamos de Génesis, normalmente lo primero que se viene a nuestras cabezas es Abraham, Sara, la promesa, Isaac, el principio, el pacto. Y sí, Abraham y Sara es una historia poderosa, pero esta historia también tiene personajes secundarios, personajes que también fueron importantes para él y tenían un propósito, personajes que él vio. Hoy vamos a hablar de Agar. Y así como les relaté en esta introducción, así yo me sentí muchas veces. Yo sentía que mi historia no era importante, que mi historia no valía la pena, que tal vez había una Sara y un Abraham en el que el Señor tenía más cuidado que en mí y que yo era un personaje secundario. ¿Cuántos se han sentido así? Amén. Pero hoy les vengo a decir y les vengo a asegurar, yo nunca he contado mi testimonio. Yo no lo voy a hacer tampoco. Porque hay muchas cosas que tenía que callar. Pero así como Agar,
yo estoy segura que Él me encontró en el desierto. Él me vio en el desierto. Y yo quiero que usted me acompañe a Génesis 16. En su superbiblia, ahí en el celular. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y ni corto ni perezoso, Moisés se llegó a Agar. Abraham, perdón, imagínate, ya estaba pensando. Aunque Moisés también, ni corto ni perezoso, también pasó lo mismo. La cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y vamos a hablar rápido de esto. La promesa ya les había sido dada, ¿cierto? Que iban a tener, ¿qué? Un hijo. Hoy le preguntaba yo a mi esposo: ¿eso cuántos años tendría Abraham cuando eso? Me dijo: 75. Porque es que él es mi Biblia, mi enciclopedia. 75. Y él tuvo a Isaac a los 100. Imagínense, ¿qué pasa? ¿Qué pecado? Y tenía a Sara 90. ¿Usted se imagina? Si yo tengo 42 y Dios mío. Ahora ella con 90 años con un niño. Pero ellos quisieron, ¿qué? Ayudarle al Señor. Y metieron la mano. Sara metió la mano ahí y le dijo: Abraham, lléguese a Agar. Y Abraham no dijo: no, ¿cómo se te ocurre? No lo voy a hacer. No, Abraham dijo: pues, listo. Porque bueno, igual eso, en el pasado, eso se utilizaba así, eso era muy normal. Pero si Abraham había creído tanto en la promesa que el Señor le había dado, él se hubiera esperado un poquito, pero no. Él le hizo caso a Sara porque vio que Sara ya estaba muy desesperada. En el principio, imagínense. Pero había un problema. Los años pasaban, Sara era estéril y la promesa se estaba demorando. ¿A cuánto la promesa se le está demorando? Y tenemos que ser sinceros, la espera desespera, la espera cansa, porque una cosa es recibir una promesa y otra muy diferente es atravesar el proceso mientras llega la promesa. Y Abraham y Sara comienzan con lucha, desesperación, el tiempo no les favorecía, la edad no les favorecía, la frustración. Y Sara toma esa decisión humana para tratar de resolver por sus propias fuerzas lo que solamente Dios podía hacer sobrenaturalmente. Y es aquí donde entra Agar en la historia. Yo voy a necesitar el aire, el ventilador, no sé cómo lo ponemos, aquí hace mucho calor y esto no sirve. Y aquí es donde entra Agar. Y entra Agar. Y ahí es donde yo digo, ¿ella qué tenía que ver ahí? La utilizaron. Era una esclava, era una sierva. Ella
la metieron en el problema. ¿Y cuántas veces a nosotros nos han metido en situaciones en las que tal vez nosotros no buscamos? Que otros nos metieron ahí. Situaciones que yo no buscaba. Pero aunque muchos ignoraban a Agar, ella fue importante para Dios. Y quizás hoy hay aquí muchas más personas que se sienten identificadas con Agar que personas que se sientan identificadas con Sara. Porque Sara solita se metió en un chicharrón, pero a Agar la metieron. Y yo a veces me sentía así. Yo dije, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué yo? Ya ahora sé por qué yo, pero antes no. Antes le decía, ¿por qué yo? ¿Por qué me involucraron en ese desierto? Y hace poco yo hablaba con mi esposo de que, gloria a Dios, yo había tenido una vida muy tranquila antes de conocer al Señor. Mis problemas empezaron cuando conocí al Señor. Y es increíble, ¿verdad? Porque uno diría, pero ¿cómo así? Yo decía, yo estaba tranquila en mi casa, pero me casé con este muchacho y, Dios mío, ¿qué es esto? Yo le decía, Señor, pero ¿cómo así? ¿No empieza la vida buena? Y no. Ahí, verdaderamente, el Señor me reveló quién era Él. Ahí Él me reveló que Él me veía, que Él me conocía, que Él tenía cuidado de mí. Y fue así, porque muchas veces, cuando yo empecé en la iglesia, yo escuchaba los testimonios de las personas y yo les decía, uy, qué fuerte todo lo que les ha tocado vivir, qué fuerte. Y muchos decían, por eso llegamos al Señor, por una infidelidad, porque mis papás me maltrataban, porque un montón de cosas. Yo le decía, Señor, gracias a Dios porque yo te busqué, o tú me buscaste en un momento que yo estaba bien. Pero no lo conocí cuando estaba bien. Yo lo conocí a Él en mi desierto. Yo no lo conocí en mi momento de felicidad, yo lo conocí en el desierto. Entonces yo decía, Señor, cuando Él me daba esta palabra, yo le decía, ahora entiendo a Agar. Y dije, no, qué chévere, la gente habla mucho de David, de Abraham, de Sara, que son más conocidos. Pero de pronto ella había sido relegada. Porque era una esclava, porque no tenía tanta importancia, pero me di cuenta que aún para esos que creen que son el personaje secundario, Dios tenía un propósito. Y yo le dije, Señor, tú tienes un propósito conmigo. Y no eres invisible para el Señor. ¿Cómo se pudo haber sentido Agar cuando Sara le dice, bueno, tienes que estar con mi esposo, con Abraham? ¿Cómo se sintió? Utilizada. Y aparte ella no es que viviera bien, ella era una esclava. Y aparte, o sea, ella era extranjera, no estaban en su ciudad. Entonces, ¿cómo se pudo haber sentido Agar? Usada, invisible, herida y sola. Y dice la palabra que ella huyó al desierto. Porque cuando se dio cuenta que estaba en embarazo, a ella se le subieron un poquito los humos. Y empezó a menospreciar a Sara. Porque Sara no podía tener hijos y ella ya había quedado en embarazo. Y Sara ve que Agar la empieza a tratar como mal y ella va y le dice a Abraham, mira lo que está haciendo Agar. Y obviamente Abraham se lavó las manos y le dijo,
es tu sierva, haz con ella lo que tú quieras. Y entonces Sara empezó a tratarla mal. Dice que de tanto maltrato, Agar huyó al desierto. Y yo decía, ay, Dios mío, Agar se fue de Guatemala a meterse a Guatapeor, porque pues sí, la estaba tratando mal, pero se fue para un desierto. Iglesia, hay que entender que hay desiertos que nosotros buscamos. Hay otros que por terceros vamos para esos desiertos. Hay otros que el Señor los pone. Pero ella, esa fue decisión de ella, porque el Señor no la mandó al desierto. Ella huyó al desierto en su desesperación. ¿Y cuántas veces nosotros, por desesperación, hemos huido al desierto? El desierto no era solo físico, también era emocional. Y Agar en su desesperación huye al desierto y es allí donde la encuentra el Roí. Así le puso ella al Señor, porque el Señor la vio. Y es muy lindo porque no dice que ella encontró al Señor, dice que el Señor la encontró a ella. Y el Señor siempre nos encuentra. Iglesia, estamos bajo el radar del Señor. Y lo más tenaz que yo digo, el Señor te ve, pero el Señor te ve cuando estás haciendo cosas buenas, pero también te ve cuando estás haciendo cosas malas. Que no se nos olvide, iglesia, Él nos ve. O sea, nosotros tenemos un Dios que ve, un Dios que escucha, un Dios que responde. ¿Qué significa el Roí o el Roí? Tú eres el Dios que me ve. Y vamos a leerlo en Génesis. Voy a leerlo desde el 11. No, Génesis 16, vamos a leerlo acá desde el 8. Y le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová a ella, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrás ser contada a causa de la multitud. Ojo, miren esa promesa. Multiplicaré. ¿Y a quién le había dicho multiplicaré? A Abraham. Y a ella también le dijo multiplicaré. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beré. Yo decía, qué lindo. Es ahí en el desierto donde ella se dio cuenta que él la veía. Donde ella, ojo, miren, ella estaba en embarazo y huyó al desierto. ¿Y ustedes creen que en la palabra dice que Abraham y Sara la fueron a buscar? Ni se habían dado cuenta. Agar era invisible para Abraham y Sara. Simplemente la habían utilizado. Pero mientras ella era invisible para Abraham y Sara, era visible para Dios. Y así nos pasa a nosotros. Mientras muchas veces nosotros somos invisibles para el resto del mundo, eres visible para Dios. Y yo decía, tan lindo, Señor, que traes esa palabra el día de hoy, porque a veces las mamás nos sentimos así. Y ahora mi esposo va a decir, ay, se va a victimizar. No. Porque a veces es así, o a veces no les pasa que ustedes hacen las cosas en la casa y nadie se da cuenta. O a veces no les pasa. En esos días mi hija me decía, mami, ¿tú para qué te matas tanto? Si a veces la gente no aprecia lo que haces. Yo decía,
Yo le decía, ¿sabes por qué? Porque en el desierto aprendí que Dios me ve. Y ayer lloré cuando mi mamá me escribía. Mi mamá es de pocas palabras. De hecho, aquí está mi prima y sabe que mi mamá no habla casi. Y yo por mucho tiempo, tal vez yo le he dicho al Señor que me regale muchas cosas para poder bendecir a mis padres. Y mi esposo es testigo porque él también lo quiere hacer. Él dice, digamos, en la parte económica. Porque a veces es los papás los que le ayudan a uno tanto y uno quisiera devolverles esa ayuda monetaria que ellos le dan a uno. Y hace poco hablaba con mi cuñada Andrea y yo le decía, porque mis hijos me decían, mami, ¿tú por qué te matas tanto y vas a mercar con mi mamita y subes el mercado y la acompañas a tal parte y la acompañas y vas y si tu papá necesita que le saques el perro porque le duele el brazo, ¿tú por qué lo sacas? Y yo le decía a ellos, porque esa es mi forma de agradecerles por todo lo que ellos han hecho por mí. Yo tal vez no tengo mucho dinero para darles, yo quisiera ponerles una empleada que les organice todo, que les cocine, que no tengan que hacer nada, porque ellos me lo han dado todo. Y yo le decía a mi cuñada André, no tengo en ese momento, el Señor me dará para darles. Pero esa es mi forma de agradecerles. Tal vez montarme las bolsas de mercado, porque a veces me dicen, es que usted es como un macho. Sí, a mí me gusta hacer pesas y me gusta hacer ejercicio y le puedo subir las bolsas con tal de que ellas no cargue, yo lo hago. Y si me toca salir corriendo a tal hora, voy y lo hago. Y le decía, porque esa es mi forma de agradecerle a ellos todo lo que han hecho por mí. Y volviendo ayer, ella me escribió un mensaje porque yo dije, bueno, tal vez ella no se da cuenta, pero bueno, yo le decía, Señor, tú me ves. Y ella me dice, hija, Dios te bendiga, feliz cumpleaños. Y yo dije, hasta ahí llegó, porque mi mamá es de pocas palabras. Y me dijo, gracias por todo lo que haces por mí. Entonces yo dije, ya no solamente tú me ves, sino que mi mamá me ve. Y entonces entendí que no era invisible. Y no eres invisible. Porque la gente sí se da cuenta de lo que tú haces. Sí se da cuenta. Y dije, bueno, Señor, tú tan lindo que me pusiste a hablar de Agar. Porque ahora lo entendí. Porque yo siempre sí le he dicho, Señor, gracias porque tú me ves. Y les voy a contar parte de mi testimonio. Y quiero, Kate, si tienes la canción o no sé, amor, tú, si se puede poner. Pero no en la que hablan en portugués. Kate sí la tiene bien. Kate, ¿cómo se llama? ¿Quién te ve adorando? Y bueno, yo he vivido procesos fuertes y no, esta acá. Y cuando yo viví el proceso de separación con mi esposo, tenla ahí, amor, un momentico. Yo les voy a decir algo. A mí el Señor
me dio un calvazo así, fuerte. Porque yo antes de casarme, yo le dije a mi mamá, yo nunca perdonaría una infidelidad. Nunca. Y el Señor me cayó la boca. Y yo estuve separada 1 año de mi esposo. Y en ese año sucedieron muchas cosas que él no sabe. Que aparte de que estuvimos separados, estuve en un desierto. Un desierto que tal vez no causé yo, o sí, no sé, pero ahí estaba metida en ese desierto. Y yo en las noches, cuando nadie me veía, yo lloraba, yo gritaba, yo le preguntaba por qué, yo no entendía, yo renegué aún de haberle conocido. El Señor endureció un poco mi corazón con él, porque yo no lo dejaba ni siquiera entrar a la casa a ver a los niños. Yo se los sacaba para que los viera y se los llevara a comer, a darle comida a las palomitas por ahí afuera. Yo no quería verlo, porque yo estaba en el desierto y el Señor estaba tratando conmigo en el desierto, porque ahí fue donde Él me encontró. No fue antes, fue en ese momento difícil donde yo conocí quién era el Señor. Y yo ya tenía esta enseñanza y estaba orándole en estos días al Señor. Y a mí me gusta mucho poner las adoraciones. Y Él me da esta adoración. Y yo quiero que usted la escuche y le ponga cuidado a la letra. La vida te está obligando a soportar, callado, lo que nadie aguantaría ni gritando. Y hoy estás ahí sacando fuerzas de donde no hay. Poco a poco Dios está obrando en ti, tu propia carga no la puedes compartir. Tú eres fuerte pero eres humano, sé que llorar no estaba planeado, pero el proceso te enseña a vivir y en la debilidad se perfecciona Dios en ti, quien te ve adorando no imagina cuánto está siendo difícil, ocultar las lágrimas con la sonrisa y la voz te falla si quieres cantar, pero aún así no paras de adorar, aunque te duele el alma estás aguantando, entre llanto y gemidos te vas levantando, creyendo que mañana brillará el sol, pues la promesa es mayor que este momentáneo dolor. Y me dio muy duro. ¿Saben por qué? Porque cuando yo estuve separada de Él, yo no quería seguir adorando al Señor, porque mi esposo o mi matrimonio no estaba bien. Sin embargo, el pastor David en ese momento me dijo: Marce, pero es que tú no has hecho nada, tú puedes, porque yo sentía que estaba en pecado, porque estaba separada. Me dice: Marce, no lo tienes que dejar de hacer. Y yo seguía adorando al Señor. Y ustedes no se imaginan lo difícil que fue. Porque en mi interior yo estaba llorando y me tocaba ocultar las lágrimas con la sonrisa.
para que ninguno de los que estaba en la iglesia tal vez se dieran cuenta del dolor que yo estaba padeciendo. Pero él me decía, mientras tú eres invisible para todos, eres visible para mí. Y yo sacaba fuerzas de donde no tenía para seguir adorándole. Porque hoy puedo decir, como dice la canción, la promesa es más grande que ese momentáneo dolor que yo estaba pasando. Y hoy veo la promesa, porque veo un hogar restaurado. Y él ya me lo había dicho. Él desde antes ya me había dicho la promesa de mis hijos y de mi casa. Y por un año en el desierto confié en la promesa que el Señor me había dado. Yo decía, ¿por qué el ángel de Jehová le dice a Agar que regrese a donde la están maltratando? Yo decía, Señor, ¿pero por qué? Porque Agar iba a ser formada ahí, en ese proceso, y porque la promesa era mayor que lo que ella iba a pasar con Sara. La promesa que ella tenía, que él tenía para Agar y para Ismael era mayor. Era mayor. Y tal vez Agar no era Sara. No era un personaje importante. Pero para el Señor sí era un personaje muy importante. Y iglesia, yo sé que muchos de aquí se han sentido así como yo alguna vez me sentí. Porque han sentido que lo que hace no tiene valor, que el dolor que ustedes sufren no es importante, que las acciones que tú haces tal vez por otros no valen. Hay muchos de aquí que han venido a este lugar, como yo muchas veces estuve, con una sonrisa, pero por dentro con su corazón destruido. Tati, Él sí te ve. Él sí te ve. El Señor se lo dijo a ella hace poco, que Él sí la veía. Marlene, y Él también te ve a ti. Y aunque nos traguemos las cosas, aunque nos guardemos las cosas, Él veía a Agar. Pero lastimosamente, les tengo que decir que Agar pasó por 2 desiertos. Uno, porque ella huyó de donde la estaban maltratando. Otro, porque la echaron. Porque al fin y al cabo ella era la que había huido. En el segundo desierto no tenía dónde volver, porque la habían echado. En el primer desierto el Señor le dice, vuelve a donde tu señora. Pero en el segundo desierto el Señor la deja ahí en el desierto, porque la madurez de Agar era diferente. En el primer desierto ella fue en embarazo. En el segundo desierto ya tenía a su hijo. Y dice que Abraham los manda con agua y pan y se les acaba. Y ella ve que ya están muriendo y ya su hijo se está muriendo. Y lo deja junto a un árbol esperando que se muera. Yo no sé, yo no sería capaz. ¿O uno cómo hace?
no sé. Y ella dice que ella se fue lejos, pero viendo y esperando que él muriera. Pero nuevamente se le aparece el ángel de Jehová. Se le aparece el ángel de Jehová. Y ya no le dice, Agar, yo te vi. Esta vez le dice, escuché al niño que lloraba. Están muy felicitadas hoy, es el Día de la Madre. Entendemos que es el Día de la Madre. Ya sabemos, no son invisibles para sus hijos tampoco. Y en el primero Dios la vio, pero en el segundo Dios escuchó. Dios escuchó al niño. Iglesia, Dios tiene un propósito con cada una de las cosas que pasan en nuestra vida. Yo no lo entendía, pero me di cuenta que el Señor tenía un propósito con lo que yo estaba viviendo. Y aunque no me dijo que serás madre de multitudes, gloria a Dios, porque ya con 3 creo que es demasiado. ¿Cierto, Sara? De hecho, yo me monto de los taxis y, ay, señora, que no sé qué. ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo 3. Pero con el mismo marido. Sí, con el mismo. Una belleza. ¿Quién lo ve ahí tan juicioso? Iglesia, no importa quiénes seamos ni dónde estemos. Dios nos ve y nos conoce. Hay cosas muy importantes para aprender de la historia de Agar. Él siempre nos tiene en la mira. Segundo, huir de nuestros problemas rara vez es la solución. A veces Dios nos concede la libertad de alejarnos de la situación, pero a veces puede que tengamos que dar marcha atrás y afrontar el problema. Tercero, Dios puede usar nuestros errores. En este caso no fue un error de Agar, fue un error de Sara. Pero hasta eso lo utilizó el Señor. Cuarto, Él está en todas partes cuando abrimos los ojos para verlo. Cuando Agar estuvo en la segunda vez en el desierto y estaba el niño a punto de morir, el ángel de Jehová le dice en la palabra que a Agar le abrió sus ojos. Él le abrió los ojos a Agar, porque había un pozo, pero ella no lo había visto. Él abrió los ojos de Agar. Iglesia, a veces hace falta es que nosotros abramos los ojos. Y no estoy hablando a los que están dormidos en ese momento, no. Estoy diciendo que abrir nuestros ojos espirituales. Porque a veces la solución la tenemos, pero nuestros ojos espirituales están cerrados. Él le mostró que la fuente, que la solución estaba ahí, pero ella no la había visto. Iglesia, a ella se le olvidó que él ya la había visto una vez en el desierto, que él la conocía, porque en el primer desierto él le pregunta, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Y Agar solamente pudo responder de dónde venía, que era huyendo de sus amos, pero no pudo responder hacia dónde iba, porque no sabía hacia dónde iba. Y es importante, iglesia, que entendamos que él tuvo una conversación con Agar y le dio una promesa. Ella no estaba sola, pero en esta vez que estaba en el desierto, él no le dice que la vio, porque ya la había visto, él ya la conocía, pero le mostró que él la escuchaba, iglesia. Por eso hoy yo te digo, yo sé que hay un Dios que ve, porque Él me vio en el desierto. Yo sé que hay un Dios que escucha, porque Él escuchó mi clamor.
Y aún cuando yo no tenía nada para decirle, porque no sabía qué decirle, Él vio mis lágrimas. Y eso fue más importante. Y eso fue más importante. Él me vio. Ay Dios, esto se me dañó. Dios le abrió los ojos, el pozo ya estaba ahí, pero ella no lo había visto. La solución estaba a su alcance, pero Agar no se había dado cuenta. Iglesia, estamos tan enfrascados en las situaciones que perdemos de vista a Dios. Él quiere sanar personas en esta mañana que se han sentido invisibles. Y hoy te dice, te estoy viendo. Y yo le voy a pedir a usted que esté sobre sus pies. Iglesia, tal vez muchos solo han visto tu sonrisa y tal vez han pensado que no tienes situaciones. Y así como yo alguna vez, ustedes vienen guardando cosas en su corazón y han creído que son invisibles. Pero no son invisibles. Amor, vamos a poner la canción. Y yo te voy a invitar si tú así como Agar, en algún momento te has sentido así invisible, te has creído que nadie se ha dado cuenta de tu dolor, que nadie ha visto tus lágrimas. Si alguna vez creíste que lo que hacías no era importante y tal vez tuviste que fingir muchas veces para que la gente no se diera cuenta, porque a veces también somos nosotros mismos los que queremos ocultar. A mí en mi casa siempre me han dicho que yo soy la fuerte, la que nada le da duro. Y a veces se les olvida que tengo un corazón y que me duele. Y que sí, que si por cualquier cosa yo salgo al frente a luchar por los míos. Pero también tengo momentos en que en mi cuarto lloro a solas. También tengo momentos en que simplemente me voy y me postro ante el Señor. Para el que ve que no soy tan fuerte, para el que ve que lloro y derramo mi corazón. Agar no era ese personaje tan importante, pero Dios tenía un propósito también con Agar y tenía un plan con Agar. Así que yo te voy a invitar, pasa aquí adelante si alguna vez tú te sentiste así, si alguna vez tú te sentiste invisible, si alguna vez tú solo lloraste ahí en tu cuarto y creíste que nadie te vio, pero Él sí te vio. Él sí te vio. Él sí te ha visto. Él sí te ve. Él sí te ve.
Él sí te ve. Pastora Yoli, ¿sabes? Él sí te ve. Él sabe el esfuerzo que tú estás haciendo. Él lo sabe. Pastor, vamos a orar por ellos. Y Pastora Yoli también, si me puede ayudar. Y vamos a hacerle solamente, vamos a recordarles. ¿Cómo? Que el Señor sí las escucha y el Señor sí las ve. No son invisibles. No son invisibles. Poco a poco Dios está obrando en ti. Tu propia carga no la puedes compartir. Tú eres fuerte pero eres humano. Sé que llorar no estaba planeado, pero el proceso te enseña a vivir. Y en la debilidad se perfecciona Dios en ti. Quien te ve adorando no imagina cuánto está siendo difícil. O cortar las lágrimas con la sonrisa y la voz te falla si quieres cantar, pero aún así no paras de adorar. Aunque te duele el alma, estás aguantando. Entre llanto y gemidos te vas levantando, creyendo que mañana brillará el sol, pues la promesa es mayor que ese momentáneo dolor. Poco a poco Dios está obrando en ti. Tu propia carga no la puedes compartir. Tú eres fuerte pero eres humano. Sé que llorar no estaba planeado,